han tenido que desarrollar estos conceptos. Porque si bien la Tierra no es plana, tampoco es un círculo, una esfera. Y tal vez aquí mejor es esfera que círculo. Entonces tenemos el elipsoide, que es la aproximación matemática. Tenemos el geoide, que es la superficie en base a la atracción gravitatoria. Y tenemos la superficie real de la Tierra, que más o menos está explicada por el geoide. Todo esto va a converger en la conformación del datum. ¿Sí? Y el datum básicamente no es superficie, ¿no es cierto? Es un punto donde se enlazan todos estos elementos para que a partir de acá se cree la referencia espacial, que nos va a dar primero las coordenadas y luego nos va a dar lo que vamos a ver ahorita, las proyecciones cartográficas. Entonces, estas proyecciones nos van a permitir generar representaciones visuales de las coordenadas. ¿Qué es una proyección? ¿A qué nos referimos cuando decimos proyección? ¿Han jugado alguna vez a hacer figuras con las manos en la pared con una lámpara? Es una proyección, ¿no es cierto? Y la proyección que estamos viendo, un conejito, un gallito, lo que sea que hagamos, ¿será del mismo tamaño de nuestras manos? Es más grande, ¿no es cierto? Generalmente, puede ser también más pequeño si nos alejamos. Entonces, esta proyección, primero vamos a poder proyectar o representar las coordenadas, pero va a haber algún nivel de distorsión, va a cambiar, vamos a ver eso más adelante. Entonces, básicamente es el proceso de asignar una coordenada plana a cada punto de la superficie terrestre que no es plana. ¿No es cierto? Hemos visto que aquí la forma de la Tierra nos dice que es un geoide que además está dado por el datum. Pero como es esa forma irregular que se mide a través de las coordenadas, entonces esa forma irregular redonda, tenemos que nosotros ser capaces de poder traspasar, tenemos que ser capaces de poder proyectar esa superficie de la Tierra en un plano. Para que podamos también nosotros hacer este mapa, conformar este mapa, ¿no? Y para eso nos usamos meridianos y paralelos. Entonces básicamente la proyección es esa: asignar coordenadas planas a cada punto de la superficie de la Tierra. Esta sería como que la representación matemática, ¿no? Que se representa también en esta figura de la esfera. Entonces fíjense, tenemos esta superficie plana, que para nosotros va a ser este plano, plano. Y tenemos también la superficie, en este caso del elipsoide, porque estamos hablando de una superficie matemática. ¿Ok? Entonces tenemos los puntos, en la realidad el punto C mayúscula, B mayúscula y A minúscula. Entonces, tenemos que utilizar entonces esta proyección, como cuando hacemos las figuritas de los animalitos, para que se proyecten en A minúscula, en D minúscula y en C minúscula. Fíjense, la distancia de acá a acá es la misma que la distancia de acá a acá entre B y C. ¿Es la misma? Por ningún motivo. ¿Sí? Interviene ahí entonces esta especie de curvatura que tiene la Tierra. ¿Ya? Entonces hay varios elementos que vamos a ir considerando conforme avancemos esto de las proyecciones. Entonces, como no son iguales, esta distancia en el plano con la distancia en la superficie de la Tierra, se va a generar un proceso que se llama
Francés, ¿no? Sí, porque se está distorsionando. Y si hablamos, por ejemplo, de Sudamérica, se puede distorsionar, vamos a ver más adelante. ¿Qué cosa se puede distorsionar? La forma o el tamaño. Principalmente, hay distorsión de rumbo, hay distorsión del azimut, de la orientación. Pero tenemos básicamente estos dos, ¿ya? La forma y el tamaño del continuo. Entonces, cuando proyectamos en este plano la superficie, estamos hablando de una proyección cartográfica. ¿Okay? Así de simple. Bueno, más porque complica. ¿Qué tipos de proyecciones habrá? Primero, las cónicas. Entonces, como si agarráramos nuestro plano, el papel donde vamos a imprimir, ¿no? y vamos a construir un cono. En este caso es un cono tangente que sitúa en una línea de latitud y un paralelo estándar, y con esto se crea el meridiano central. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para esta figurita, que además tenía algo así en las unidades UTM? ¿Sí? Básicamente entonces a partir de ahí sale este meridiano central para las unidades UTM, por ejemplo. Y con otros paralelos más se pueden hacer primero conos secantes para que se pueda también acoplar a las unidades latitud-longitud. Entonces el cono y el globo se tocan a lo largo de dos líneas de latitud, que son estas, ¿no es cierto? Una, dos. Y dichas líneas son paralelos estándar. El cono se corta a lo largo de una línea de longitud opuesta al meridiano central y se convierte en un plano. Entonces, para empezar, las proyecciones cónicas. Luego, las proyecciones cilíndricas. ¿Qué proyección cilíndrica nosotros conocemos ahorita? Que tiene el mismo nombre, ¿no es cierto? La de Mercator. Entonces hay proyecciones cilíndricas normales, transversas y la oblicua. ¿Esta UTM cuál de esas tres es? ¿Qué significa UTM? Entonces es la del medio, ¿no es cierto? Es una proyección transversal o transversa. Se sitúa un cilindro imaginario alrededor del globo. Y el cilindro puede tocar el globo a lo largo de una línea de latitud tipo normal, a lo largo de una línea de longitud tipo transecta o a lo largo de la línea de cualquier tipo oblicuo. ¿Sí? Esta es la más conocida, esta es con la que vamos a trabajar prácticamente todo el año. Entonces no es normal, ¿no es cierto? Es transversa. O sea, no está paradito, está echadito. Y las planas, que son muy raras, pero se utilizan para áreas muy pequeñas. La proyección del Uruguay, por ejemplo, es de este tipo, es plana. La proyección del Vaticano, el Vaticano tiene su propia proyección, no sé si sabían. ¿Por qué tiene su propia proyección el Vaticano? Ha muerto el Papa, ¿no? Hace 2 días, ¿han visto? Van a buscar otro Papa ahora. Tiene su propia proyección el Vaticano. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué es tan importante del Vaticano? Es más chiquito también, es más fácil. Es más fácil, matemáticamente es más fácil construirlo. Pero ¿qué es lo que hay en el Vaticano que no hay en ningún otro lado? Los edificios, ¿no es cierto? La Capilla Sixtina, la Catedral de Santa Marta, donde creo que le están velando al Papa.
Entonces hay importancia, bueno, cristiana, religiosa, pero también patrimonial, ¿no es cierto?, de los edificios que hay por ahí. En este caso entonces se sitúa un plano imaginario sobre el globo. El plano puede tocar el globo en uno de sus polos, tipo polar, en el ecuador, si es tipo ecuatorial, o en la línea, o en otra línea cualquiera, tipo oblicuo, ¿no es cierto? Ahí tienen los tres tipos. Entonces hemos visto una proyección cónica, la cilíndrica y la plana. Tres tipos principales de proyecciones. Ahora, hay muchas proyecciones, fíjense, y cada una le da esa forma diferente al planeta, a la Tierra. Y bueno, aunque están en alemán, creo, esta es la Hammer Eisstoff. ¿Han visto esto en algún lugar, en algún mapamund? Se llama Hammer Eisstoff. La proyección nómica. La proyección, bueno, esta es una transversa, la de Cassini, Solder, la de Berham, ¿sí? Entonces, si ustedes desarrollan una proyección para Bolivia en su doctorado, le pueden poner esto sería una proyección Vega por ahí, qué sé yo. Y esto se ajusta, como les digo, a lugares específicos, ¿no? Entonces, mientras más detallada sea la proyección, también va a tener un nivel mayor de precisión. En resumen, entonces, aquí están nuestras tres proyecciones. La simultano-plana, ¿no?, que básicamente tiene una visión plana en 2D, básicamente. La cónica, ¿no?, que es un conito y que va a tener este tipo de representación. Fíjense, a pesar de que tienen como dos líneas centrales en este caso, se van abriendo, ¿no? Entonces, cuando ven este tipo así que se está abriendo con un punto acá, es una cónica. Y si son paralelas, son cilíndricas. Este ejemplo me parece muy interesante y por eso les quiero mostrar. Fíjense cómo se distorsiona. ¿Se acuerdan que les hablé de la distorsión? La más distorsionada es esta de acá, que corresponde a posiblemente el sinusoidal, ¿no es cierto? Todas están correctas, o sea, no es que estén mal, están distorsionadas simplemente. Yo sé que ahorita todavía ustedes están con eso del bien y el mal, ¿no es cierto? Qué sé yo, Superman contra Daredevil. No es Daredevil, es Darkseid, ¿no? Daredevil es otra. Pero en este caso, hay esta distorsión, hay esta modificación de forma y tamaño. ¿Se acuerdan que les digo? Entonces, dependiendo quién la use y para qué la use, puede ser correcto. Pero también esto en algún momento, cuando empezaron y les hablo del 1600, 1700, cuando empezaron a hacer ese tipo de proyecciones, que entre países ha ocasionado guerras. ¿Por qué? Porque un pequeño país, qué sé yo, dibujaba su mapa con una proyección y el otro dibujaba con otra proyección. Entonces este país se metía un poco a este otro país y este otro país así y listo. Y había una época, ¿no es cierto?, antes de la Primera Guerra Mundial que la guerra era un deporte de caballeros, con nobles y todo eso, ¿no es cierto?, que obligaban a sus vasallos a ir a pelear, qué sé yo. Y en muchos casos nosotros hemos tenido esos problemas también con un paísito que está aquí al lado, ¿no? ¿Se acuerdan con quién? Con los chilenos. Otra anécdota. ¿Han escuchado del terremoto que ha habido en Chile el 2016? Creo que sí. Primero fue en Haití, ¿no es cierto?, un terremoto que destrozó todo Haití, y luego hubo en Chile. 2011. ¿2011? Oh.
más antes todavía están producidos. Ese terremoto que hubo movió el norte magnético y también movió el nivel del mar. O sea, hizo que Chile se hunda un poquito. Eso nadie sabe. Bueno, no es que nadie sepa, ¿no? Pero hay muy poca gente que discute ese aspecto. Entonces, como que la tierra, esta es la tierra y este el mar, se ha entrado un poquito debajo del mar, o el mar se ha metido un poquito encima de la tierra. Entonces Chile ha perdido línea costera. ¿Y qué es lo que ha hecho? Aquí está la línea de la frontera con Bolivia, que ha desplazado su frontera. ¿Sabían eso? Entonces es una especie de guerra de proyecciones cartográficas, de geodesia y todo eso. Y después de eso el gobierno creo que fue el gobierno de Carlos Mesa, antes del Evo, estaba haciendo un replanteamiento de todos los hitos, no sé si han escuchado. Hitos en el Brasil, hitos fronterizos en Paraguay, y luego tenían que hacer lo de Chile, y vino lo del terremoto. Entonces los chilenos han agarrado los hitos y los han subido, creo que 200 metros, 180 metros. Imagínense cuánto mide la universidad desde la Oquendo hasta la Belso. Deben ser unos 400 kilómetros, 300 kilómetros. Más o menos la mitad de la universidad se han entrado los chilenos, con su Instituto Geográfico Militar, con todos sus asentamientos y todo. Y los mapas que ellos están produciendo tienen ese avance. Y claro, los bolivianos tienen también otro avance. ¿Cómo se sale de eso? Tenemos que ir otra vez a La Haya, hacer otro juicio, demostrar que las mediciones cartográficas son precisas, las bolivianas, que no las de Chile. Y hecho eso el Evo, la Yanine y el Catacora. Sí, porque todos creen que las fronteras son fijas. ¿Y son fijas las fronteras? No, eso nos puede llevar a otra guerra, a otro enfrentamiento, un juicio otra vez en La Haya. ¿Cuánto costó el último juicio de La Haya por la salida al mar? ¿Saben? Nadie sabe. Porque son gastos reservados. Y tampoco saben por qué habían ministros, viceministros, diputados que iban 2 o 3 veces al año a La Haya a revisar cómo iba el juicio, a verificar cómo iba el juicio. Entonces a lo que voy con esto es que muchas veces se pueden generar controversias. Ustedes saben, por ejemplo, que el límite entre Cochabamba y el Beni sigue todavía en disputa. ¿El Tignis está en Cochabamba o está en el Beni? Para algunos todavía gran parte del Tignis está en el Beni, pero otros está completamente en Cochabamba, ¿no? ¿Y cómo se arregla? Se arregla con esto. Claro, hay mediciones más precisas, GPS, mediciones satelitales, pero esta es la base. Entonces en algún momento, el problema es que solamente en SIG 1 llevamos esto, no lo ven más, ni en 2, ni en 3, peor en la 4 tienen que hacer su tesis y van a estar volviendo esto. Pero tienen que tratar de tener en cuenta estos elementos que les coloco acá, que son la base para mediciones, ¿no es cierto? Los agrimensores, los topógrafos, esto manejan pues. Había un tiempo, no sé si seguirá aquí, hay una universidad privada, la ULAT creo, ellos tenían ingenieros en geodesia, por ejemplo, que hacían esas mediciones. No sé si seguirán, pero bueno, ellos llevaban esto mucho más en profundidad con cálculos. Yo he evitado todos los cálculos posibles, ¿ya? Nada de cálculos, para que pasemos directamente a conceptos. Predicciones cartográficas más usadas, ahí están, ¿no? La Mercator, la transversal de Mercator, la cónica conforme de Lambert, estenográfica, nómica, el tipo, la característica, bueno, que están cachando en inglés, la de Robinson, la de Gall Peters, Smallwhite, qué sé yo. Entonces además tiene esta columna que es lo que quería mostrarles con este ejemplo, no sé si pueden leerlo, pero dice Best Suited Area. Se acomoda mejor a la área, ¿no? La transversa
a las regiones en el norte-sur, bueno, porque es global. Pero, por ejemplo, acá está la de Gode, como los SIN dice, mapas mundiales con énfasis en los continentes, no tanto en el océano o la forma, ¿no? Visiones globales, generalmente usado en el GIS, la de Pierre Carré, pero bueno, esta es más usada, digamos, en el ámbito europeo, centrada en el continente, hemisférica, centrada en mapas, ¿no? Polar y regiones de uso, la esteniográfica, entonces esto no es para los polos, por ejemplo. Latitudes medias, regiones de latitudes medias, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Latitudes medias también en Estados Unidos y Europa, por ejemplo, la cónica conforme de Lambert, que también nosotros usamos la cónica conforme de Lambert, ¿ya? Entonces, hay proyecciones que están mejor adecuadas para ciertos lugares o para ciertas operaciones. Ahora, encontré esto en el internet y justamente estaba discutiendo en el almuerzo con unos colegas hace un par de días. Entonces, como gente que vamos a manejar, sí que estamos sometidos a todo esto. Primero, con la imagen que les he mostrado de Sudamérica, ¿ya? La esencia de este cuadro dice: all models are wrong, but some are useful. Todos los modelos están mal, pero algunos se pueden usar. Entonces es medio contradictorio, ¿no es cierto? Y este señor George Fox es el que maneja. Entonces, cuando trabajamos con SIG hay retos en el manejo de los datos. Se entiende mal la complejidad del manejo. Los softwares son caros. ¿Han averiguado cuánto cuesta el ArcGIS Pro? Les dije, creo, ¿no es cierto? Están $3,700 por ahí. Estamos sometidos a cambios rápidos de tecnología. Hay problemas en colaboración. Van a ver ustedes cuando hagan sus mapas de taller lo que se van a pelear, ¿no? Tú tenías que hacer el de vegetación. Ah, sí, vos el de población no tienes hasta ahora. Ya pues de una vez que nos van a poner baja nota. Muchas veces tenemos expectativas poco realistas. Queremos hacer así el remapa de árboles, ¿no? De zonas vegetadas de la ciudad y nos salen cosas que posiblemente no estábamos esperando. Apenas tenemos puntos, ¿no es cierto?, de los árboles, no sabemos qué especies son, entonces muchas veces en el SIG tenemos expectativas que no son realistas. Hay problemas éticos también, hay retos éticos, porque muchas veces se presentan resultados en mapas que no hay en la realidad. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de mi mapa de suelos? Una de las primeras clases. Habían 3 mapas de suelos, uno que hizo la gobernación, otro la alcaldía de Sacaba, y había otro mapa de unos chicos que vinieron a hacer un curso italianos aquí con una cooperación, y los 3 mapas eran el mismo mapa, y estaban equivocados en los mismos lugares, y por culpa de eso tuve que hacer mi propio otro mapa de suelos. Les conté eso, ¿no es cierto? Entonces hay retos éticos, que realmente se represente lo que hay en el terreno en los mapas. Y este que es el primero, el más importante, pero he empezado por otro lado, la falta de respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto pasa mucho en la carrera, creen que el trabajo que hacemos nosotros en el SIG es solamente hacer mapas. Imagínense explicar esto a un profesor de 50 años, de 45 años. Tal vez no le interese para empezar, ¿no es cierto? Porque es profesor de climas o es profesor de urbanismo. Entonces,
También en esa lógica que en la materia solamente hacer mapas, pero todo lo que estamos aprendiendo para hacer un mapa no es solamente hacer los mapas, ¿no es cierto? Y vamos a aprender más cosas todavía. Ahora, podemos convertir unidades de UTM a latitud, longitud y viceversa. Pero para eso se tienen que definir, por ejemplo, el datum, ¿no? Son datums diferentes. La transformación exacta se basa en fórmulas y hay cierta pérdida de información, pero mientras, bueno, la tecnología, las mediciones satelitales han ido mejorando, entonces también estos tipos de transformación de coordenadas se han ido perfeccionando. He colocado esta dirección para que la revisen. Cuando hagamos la práctica de esta parte, vamos a utilizar para transformar de, por ejemplo, menos 17, menos 66, podamos irnos a un 8000 algo, 800 algo de la unidad UTM. ¿Ya? Entonces se puede hacer esa conversión de coordenadas, ¿no? Y no solamente se puede hacer de UTM a lat long. Si hay otras unidades, X, Y, qué sé yo, también se puede hacer. Se habían preguntado en un momento si se puede transformar de UTM a geográficas o no se habían preguntado. Se puede, ¿no es cierto? Si aumentamos, por ejemplo, la escala del mapa de Bolivia al mapa de Cochabamba, del municipio, inclusive del cercado, tenemos que transformar coordenadas, ¿sí? Entonces, del lat long, del mapa de Bolivia, vamos a llegar al mapa de municipios que sea UTM, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la práctica. En la parte final dice Google en espacio o con barra baja. Es una barra baja. Pero está con el hiperlink, aunque en el PDF lo vas a poder activar. ¿Esto es? Dice ahí calculadora algo, ¿no? Calculadora geodésica de coordenadas en línea. Para ir terminando, la escala cartográfica. Hemos hablado algo de escala, ¿se acuerdan? Que básicamente es la relación de la proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa. Si hablamos de una escala de 1 a 50.000, significa que un centímetro del mapa representa 15.000 centímetros en la vida real. ¿A qué escala hemos presentado el mapa de Digita? 1 en 1 millón. 1000. ¿Y qué significa 1 en 1000? ¿Qué unidades han trabajado? ¿Metros, kilómetros o centímetros? Metros. O sea, un metro en el mapa es 1000 metros en la realidad. Bien, entonces esta es una escala, ¿no es cierto? Inclusive esto lo he sacado de un mapa. Además está la flechita del norte, la escala numérica que es esa y la escala gráfica o de barras que es la que está ahí abajo, ¿sí? Entonces, en Digita la escala era 1 a 1000. Eso significa que ¿qué unidad han usado? ¿Metro? Metro. Que un metro en el mapa es igual a 1000 metros en la realidad. ¿Han puesto un metro o han puesto centímetro?
bueno, kilómetros no hemos puesto, ¿no? Porque salía, aquí salía 0, 0, 0, 0, salía, ¿no? No hemos puesto kilómetros. ¿Qué le ha puesto este 10 que veremos? ¿Se acuerdan? Sí, pero sí, de escala numérica nos dice insertar escala numérica es un gobierno. No, está bien, pero tenía que hacer esta aclaración. Porque esta es una escala absoluta, ¿se acuerdan? Esta era absoluta. Y esta era relativa, ¿no? Entonces la idea es que si nosotros no colocamos esto, no importa la unidad que sea, pero no tenemos un mapa de mil metros, ni de 1 metro, ¿no es cierto? Si fuera nuestro mapa de 1 metro, podría ser, pero ¿de qué tamaño era nuestro mapa? Era carta. Y esta carta está por 21.9 por 20, ¿cuánto era? 27. ¿Por 27? Buenos días, con una monedita. Coro de mes, se llama Fabricio Cáceres Hernández. Don cualquier monedita igual me sirve, por favor. 21 por 29 creo que es, ¿no es cierto? ¿27? Una monedita. Estas velas que van a salir te van a dar, ¿no? Otra vez se fue. Ese es el tamaño de carta. 21 por 27. 27,94. ¿Y este 21? 59. Ya. Entonces tenemos que asumir que estos no pueden ser metros, ¿no es cierto? Tendrían que ser, para este tamaño de carta, tendría que ser centímetros. ¿Ya? Ahora, si estuviéramos trabajando en una hoja AA0, que es la más grande de 180 por 120, ahí podrían ser metros. O lo que sea hacer, ¿cómo hemos hecho esto, por ejemplo? Son 2 hojas A0. 1, 2 y luego creo que eran como 8. ¿Ya? Entonces hemos colocado las hojas de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque también se puede hacer este tipo de impresión por hoja, ¿no es cierto? Luego se cola todo, se pone un procesador de imágenes del plotter y el plotter saca. Sí, pero mucho cuidado con la escala. Por eso aquí en este mapa dice 1 centímetro en el mapa equivale a 4 kilómetros. ¿Dónde? En la realidad. Entonces, al menos hay estas 3 escalas. ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Una escala de trabajo. Por ejemplo, si digitan nuestra escala de impresión, era 1 en 1000. La escala de visualización también era 1 en 1000, ¿se acuerdan? Pero ¿cuánto ha sido la escala de trabajo? Por lo menos era 1 en 500 cuando teníamos que, por ejemplo, acercarnos a uno de los predios.
¿Se acuerdan que algunas personas digitalizaron predio por predio? Yo lo hice también. Entonces me acerqué, ¿no es cierto? Y mi escala aumentó a 1 a 500. Entonces, esa es la diferencia. Luego de la escala de trabajo, por ejemplo, hay un concepto que es la escala, no es la escala, es la unidad mínima de mapeo o de cartografía. Eso todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Pero es, por ejemplo, cuando se hace un polígono, ¿cuál es el polígono más pequeño que se debe interpretar? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si teníamos... Bueno, eso es difícil con predios porque los predios casi son predios estándar, ¿no es cierto? Los define la alcaldía. Pero cuando se hace vegetación, cuando, por ejemplo, si haríamos una clasificación de la vegetación del Parque Tunari, puede ser de que 3 arbolitos que estén perdidos, separados del bosque, nos dé 1 píxel o 2 píxeles. ¿Ya? Entonces esos píxeles tenemos que ver si van a ser suficientemente grandes de acuerdo a la unidad mínima de mapeo para ser incorporados. Si son más pequeños, los eliminamos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces en ese caso se define esa escala de trabajo. Entonces la escala de trabajo es cuando estamos digitalizando, ¿no es cierto? La escala de impresión es cuando ya vamos a llevar al plotter, podemos hacerlo así de grande, más pequeño, y la escala de visualización es cuando bajamos el layout. ¿Se acuerdan que la primera visión que yo puse del mapa, cuando lo tenía completo, la escala era creo que de 1100 o 1200, ¿sí? Pero yo la bajé y la acomodé a 1000. Entonces, mi escala de impresión, mi escala de visualización, en ese caso, son iguales. ¿Ya? Por lo menos tienen que entender esto, que hay una escala de trabajo, que es en la pantalla cuando estamos digitalizando, la escala de impresión cuando sacamos y la escala de visualización cuando armamos el layout. ¿Sí? Bueno. Ahora, el concepto, creo que ya el concepto final, la generalización cartográfica. Esto, por ejemplo, hay que enseñarles a algunos profes de la carrera. Permite pasar de un nivel detallado a un nivel genérico por medio de ciertos métodos operaciones que están acá: simplificación, suavizado, agregación, exageración, desplazamiento. Y aquí una explicación un poco más gráfica. Entonces, aquí, conversión a línea. Puede ser de que, por ejemplo, este sea un río, ¿ya? Un pedazo del río Rocha, así ancho como cuando estos últimos ha estado lloviendo, ¿no es cierto? Pero si vamos a hacer un mapa de predios, un mapa de lotes de aquí de Cochabamba, nos conviene tener esta figura o simplemente esta figura. Sí, eso hay que evaluar. Si es mapa de predios, mapa de lotes, ¿no es cierto?, de casas, es simplemente necesario esta imagen, que va a ser referencial, ¿sí? Porque es el río Rocha y listo. Cuando hacemos las vías, por ejemplo, la Blanco Galindo, digamos que es así, pero nuevamente si el estudio no está enfocado en las vías, podemos representar simplemente así. Y claro, le damos, ¿no es cierto?, los toques simbólicos del grosor de la línea, del color de la línea, para que represente una avenida principal, ¿no? Agregación, unión de varios elementos, ¿no es cierto? Puede ser que estén así, distribuidos, pueden ser estos, el caso de los árboles, ¿no es cierto? Cada uno un árbol con su copa, pero tal vez no nos interesa tanto tener los árboles individuales como elementos individuales. Entonces lo que hemos hecho ha sido agrupar posiblemente todos estos árboles en este
punto más grande, todos estos otros en este punto más grande, y este, como está separado, lo dejamos como tal, ¿sí? Entonces están generalizando, se está simplificando de alguna manera. Acá, por ejemplo, también hay una simplificación, pero ¿de qué? El borde. Aquí hay mucho detalle. Y simplemente necesitamos este borde, que sea una línea de referencia entre dos lugares, A, qué sé yo, y B. Entonces no necesitamos este detalle. ¿Dónde se ve harto esto? A mí me hace recuerdo, por ejemplo, no tenemos una imagen, pero en los ríos del Chapar, en los ríos del Beni, se da mucho esto. ¿Han visto esos mapas de los ríos del Chapar? Lleno de meandros, lleno de curvas, ¿no es cierto? Y si el estudio no está enfocado en el río, porque puede ser que esté enfocado, entonces nos interesaría más o menos este tipo de representación, ¿no es cierto? Pero si no está enfocado en el río, queremos las áreas de vegetación, áreas boscosas al lado del río, en vez de tener esto simplemente utilizamos esto de acá. ¿Sí? Entonces hay formas de simplificar la realidad, de utilizar todos estos elementos, ¿ya? Para cumplir con esto de la generación cartográfica. Creo que tengo otro ejemplito más. Aquí, bueno, están las escalas, pero de alguna manera también se generalizan, ¿no es cierto? Si hablamos de simplificación, este es un mapa más simple que este, ¿no es cierto? Este, bueno, es una imagen, pero aumentando la escala, de una escala grande a una pequeña, tenemos mucho más detalle, ¿no es cierto? El proceso contrario tendría que ser generación cartográfica. Y esto es lo que les había explicado en algún momento cuando abríamos por primera vez Wikita. Y nos daba un mensaje. ¿Se acuerdan que decía Create Pyramid Layers? ¿Sí? Es este el ejemplo. Son imágenes, pirámides de representación. Entonces, dependiendo en qué lugar estemos, nos va a mostrar solo un pedazo de la zona, o nos va a mostrar toda la zona, Como Digita básicamente era un dibujo, entonces no había problema, pero si estamos trabajando con una imagen satelital que va a comerse nuestra memoria, especialmente las maquinitas viejitas que tenemos, esta es de acá, ¿no? Entonces, por eso nos pide que pidamos, que creemos los pirámides. Entonces siempre tenemos que darle sí, porque es este el proceso el que va a hacer, ¿no? Entonces, dependiendo de la escala y el nivel donde estemos, va a ir generalizando, simplificando, para que la memoria no se llene muy rápido. Entonces, creo que con esto ya quedaría claro lo de las pirámides, ¿no? Lo de Create Pyramid Layers. ¿Sí? Ahí es cuando, por ejemplo, en el Google Earth, cuando uno se va alejando, acercando, entonces se va distorsionando hasta que vuelva a cargar la imagen otra vez, ¿no? Sí, el Google Earth es un ejemplo muy interesante, ¿no es cierto? Eso no pasa en nuestras máquinas. Este proceso ya no pasa en nuestras computadoras, sino pasa en el servidor del Google Earth, ¿no es cierto? Porque ellos manejan las imágenes, entonces es más fácil para ellos, y además utilizan el renderizado de imágenes, ¿no? Van renderizando las imágenes, y básicamente este proceso es renderizado, porque le da más detalle al área concreta en la que está trabajando, que digamos sea 0 sample, ¿no es cierto? Si hacemos más grande, aumentamos nuestra escala, perdón, disminuimos nuestra escala, el renderizado va a permitir menos detalle, y así sucesivamente. Y en fin, preguntas. ¿Hay fecha del examen? Claro. ¿Cuándo dijimos que está el examen? La siguiente semana.
El miércoles es feriado, estudiarán muy duro. Se ríen. Y el jueves